Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Hace memoria musical, con un título muy bonito. La canción quiere, justamente. Sí, y la columna este tiene caso, título. Sí, pero se lo hemos pedido prestado al mismo Raúl Carnota, que tiene que ver entre el campo y la ciudad, entre la ciudad y el campo. Estos dos lugares que siempre estuvieron de alguna manera presentes en la obra de Raúl Carnota. Aprovechamos la efeméride, como decíamos hoy más temprano, para hablar hoy de Raúl Carnota, que bueno, en 1947, un 30 de octubre, nacía en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, siendo sus padres vecinos del barrio de Valvanera, lugar donde vivió los primeros años, y luego se mudan a la ciudad de Mar del Plata, donde va a pasar ahí gran parte de su infancia y va a comenzar a formarse también como músico, y un poco a instancias de Adolfo Ábalos, el gran músico Adolfo Ábalos, va a hacer que la carrera de Raúl Carnota empiece a ir por el folclore. De la mano de Ábalos va a llegar al mundo santiagueño, casi de primera mano, y bueno, y ahí va a tomar una decisión, digamos, para su carrera, que tiene que ver con esto, con dedicarse a la música folclórica. Y lo decimos porque en su propio decir, Raúl Carnota siempre dijo que él es hijo de la generación del rock nacional, y el camino natural de la música en él hubiera sido ese género. Sin embargo, pasaron otras cosas. Raíces estuvieron sus experiencias, ¿no? Sus primeras experiencias. Sus primeras experiencias lo fueron llevando por el lugar del folclore, con esta ayuda de Adolfo Ábalos. En el año 72 comienza a trabajar con Ábalos. También trabajó con Susana Rinaldi, con Julio Lacarra, Enrique Liopis, Armando Tejada Gómez, Hamble Lima Quintana. Claro, que también constituyen toda una generación. Que es una generación anterior, digamos, a la de Raúl Carnota, musicalmente hablando o artísticamente. Y más allá de estas personas que nombramos, me parece que Adolfo Ábalos y el Mono Villegas creo que son las dos figuras más importantes a la hora de pensar en dónde se termina de posicionar la música de Raúl Carnota. El Mono Villegas también va a ser una influencia bastante interesante en la música de Carnota, y es ahí justamente donde él va a encontrar que dentro del folclore tiene todo para hacer. Tiene todo lo que quiere hacer. Y esto de hablar entre la ciudad y el campo, que es el nombre de uno de los discos que él hizo como solista a fines de la década del 80, me parece que justamente tiene que ver con esto que ya comenzaba a pasar de alguna manera, de manera embrionaria, a mediados, fines de los 70 y ya en los 80 de una forma un poco más
un poco más complejizada, que tiene que ver con cierta idea de la fusión entre los géneros de música folclórica y sonidos que vienen de los géneros anglosajones, por decirlo de manera bien correcta. Porque digo, hablar de rock nacional todavía para la época del 70 es un poco apresurado. Y creo que en ese sentido Carnota es hermano de gente como Peteco Carabajal y Jacinto Piedra, que también andan haciendo lo suyo en la década del 80. De proyección, claro. Claro, junto a que también lo incluían, ¿no? A ellos dos, el grupo MPA, que el Chango Farías Gómez venía llevando adelante. Una corriente musical del folclore bastante resistida también y muy difícil de entender en esos primeros años. Pero él venía también de esa línea porque había tenido un paso por los Huancahuá, ¿no? Pasajero. Él tuvo un breve paso siendo Claro, reemplazo de alguno de los integrantes momentáneamente por los Huanca. Pero bueno, al Chango también lo conocía desde joven. Pensemos que para 1970 Carnota tenía 23 años y va a ser a los 25 que comienza a trabajar con Adolfo Ábalos. Medio que ahí empieza de alguna forma tener una carrera, no sé si profesional, pero sí muy estable en esto de ser músico acompañante, un sesionista, en vivo, no en estudio, sí en vivo. Y durante muchísimos años lo va a hacer hasta 1983, que debuta junto a su compañera, Zona Rocha, en lo que va a ser un primer disco. Y luego en el 84 con Silla, el primer disco de Raúl Carnota en formato solista, que es Memoria Adentro. Exactamente. Claro, y por esto hace poco tiempo atrás, por septiembre, se realizó un homenaje, una presentación de un recital en homenaje a Raúl Carnota, ahora, en septiembre, que lleva ese nombre, ¿no? Ese título, en homenaje, Memoria Adentro. Sí, porque se cumplieron los 10 años del fallecimiento Claro. de septiembre pasado, el 27 Así de es, septiembre. así es. Que bueno, es un poco Memoria Adentro, es una milonga que un poco es una suerte de declaración de principios, esa linda milonga, que le da título a un programa de esta radio también. Exacto. Muy Muy bien. Ahí vamos a encontrar ya en ese primer disco, ahí vamos a encontrar una cosa que tiene que ver justamente con esto, entre la ciudad y el campo. Algo por un lado muy tradicional y por otros momentos cortes musicales que nos corren del lugar de la música tradicional. Pero Carnota va a jugar constantemente con eso. Muchas veces Carnota es solo él con su guitarra criolla, además nunca usó guitarra eléctrica. Si bien toca la guitarra criolla como un músico del rock, como ha dicho muchas veces él, como si tocara una guitarra eléctrica, su sonido siempre fue de criolla. Y poco a poco van a ir apareciendo los grupos musicales, tríos, cuartetos, que van a ser novedosos. Rodolfo Sánchez, por ejemplo, como percusionista va a ser muy importante en la carrera completa, podemos decir, de Raúl Carnota, y también Eduardo Spinazzi. Junto a ellos dos, con Zona Rocha, graban este primer disco del año 83, y después más adelante, unos años después, ellos van a volver a participar también en Memoria Adentro, este disco del año 84. Aparecen en algunas canciones de este disco, como decíamos, ¿no? Debajo de la Morera, Creciente de 9 lunas. Sí, creo que son clásicos del cancionero popular argentino. Y también va a ir apareciendo otra cosa que se va a ir juntando con tal vez algunos más tradicionalistas de su época, que van a ser gente como Teresa Parodi o Jorge Marciali. Digo tradicionalistas en el sonido, en un sonido que viene más de la tierra adentro, que tiene que ver más con el sonido de tierra adentro, ¿no? que el que propone Raúl Carnota. Si bien gente como Teresa y gente como Marciali nunca fueron puritanos en su forma musical, sí trabajaron mucho desde la tradición, cosa que a Carnota siempre lo estuvo haciendo. Claro, pero yo espero esa coherencia en músico, siendo porteño, un poco logrando esa convergencia de diferentes géneros, recreándolo, porque nació, se creció en un centro urbano. Claro. Me parece mucho más honesto esto que aquellos que se hacen los
los se tradicionalistas, hacen los paisanos. los folclorizados, sí. Sí, totalmente. Él siempre dijo que era un bicho de ciudad y justamente ahí es donde lo representa el sonido que tiene. Lo encontrás en la forma de cantar, lo encontrás en la forma de tocar la guitarra, a esto que tiene que ver con su manera de pensar el folclore. Yo personalmente pienso que hablar de fusiones primero, es propio de una época y segundo, no necesariamente es siempre una fusión lo que a veces es mestizo. Sí. Yo trato de no utilizar ese término justamente por eso, porque es muy relativo. Claro, y me parece que acá hablar de fusión no es lo más atinado, por lo menos para mí, porque ya la concepción misma del folclore que toma Carnota para hacer su música tiene que ver con una condición mestiza. Él no va a buscar un folclore puro porque el folclore puro no existe. Claro. Él conoce el folclore desde los mestizajes de los criollos con los indígenas, con los afrodescendientes y también con las corrientes inmigratorias europeas que van a venir luego a fines del 19 en adelante. Más la época presente que él vive. Y el tiempo presente Claro, que él vive, claro. exactamente, digamos, pero su tradición está tomada desde el mestizaje también. Digo porque para pensar en la fusión tenés que, de alguna manera, hablar de dos cosas puras y fusionarlas. Más allá de que el concepto sea correcto o incorrecto, digamos, para pensar la fusión de dos géneros, tomás la idea abstracta de que cada uno de esos géneros es una concepción pura y por eso uno las puede mestizar. Acá no, se parte desde el vamos, desde una idea de mestizaje cultural constante, y él mismo va a ser, como hijo de su época, un representante también de eso. En los tiempos difíciles que le tocó vivir, en los tiempos de los 70, donde también fue una política cultural que venía creciendo y que venía ganando terreno en la radiodifusión argentina y en la industria discográfica argentina, que tiene que ver justamente con la llegada de los géneros extranjeros, y no solamente la importación, que eso va a ser más tempranamente, a mediados de los 50, principios de los 60, sino también ya la producción propia de esa música. Y entonces, de alguna manera, toda la música ciudadana, la música rural y urbana de la Argentina, va a comenzar a entrecruzarse con estas expresiones que tienen que ver con el rock, que tienen que ver con la música extranjera. Y Carnota, en ese sentido, es un fiel representante de esta cuestión. Hay una canción que es un gato que me parece que lo representa muy bien. ¿El gatito de la tuna? No. ¿Cuál es? Pecado de juventud. ¿Lo vamos a escuchar ahora? Lo vamos a escuchar en una versión en vivo del año 2006 que Raúl Carnota interpreta con una brevísima presentación. Yo ya estoy como de la generación de los Rolling, pero más o menos, ¿no? Entonces, me tocó ser joven en las épocas más lindas, pero en las épocas más duras. Yo les debía un tema a los jóvenes que venían conmigo allá en el 70. Y compuse esto, que es un gato que se llama Pecado de Juventud, y que le puse una cita musical al principio, que vaya como un homenaje, porque es uno de mis tantos maestros, George Harrison. Fusil entre el chango a la vida, buscando donde echar raíz de
de su joven semilla, tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud, no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud, no imaginar las traiciones y jugarse a caro cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida. Así la solidaridad de a poco están matando. Sobran traidores, falta fe y el pueblo aquí esperando. Pecado de juventud, rechazar la hipocresía y cuerpear el impudor de tanta frase vacía. Con la esperanza de cambiar el destino caminan. Pecado de juventud, el hambre mal aprendido, la impaciencia y el candor, promesas de nunca olvido. Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida. Bueno, Pecado de juventud. Ahí está. Raúl Carnota. Yo creo que a cualquiera se le puede aceptar un pecado de juventud. Sí, bueno, él lo legalizó. Así es. Rodolfo Sánchez, el percusionista, Lilian Saba, la pianista, y Popi Espatoco, el que se animaba a tocar una guitarra eléctrica con el teclado, quien fuera el director musical de Mercedes Sosa durante los últimos años y tecladista de La Negra durante más de 20 años, casi me animo a decir 30, porque por lo menos del año 92 hasta el 2008 sé que estuvo. Que bueno, en este caso Popi como tecladista acá está siendo invitado. Rodolfo Sánchez, Lilian Saba y Raúl Carnota fueron parte de algunos discos de Raúl Carnota. Y esto que estábamos escuchando, que es un recital en la Trastienda Ciudad de Buenos Aires en el año 2006, es un recital que él realizó en aquel momento donde juntó sus formaciones musicales más recordadas por él, al menos, o más emblemáticas, que son justamente esta o la de los 80 que mencionaba hoy más temprano, y también lo que se venía, que era el proyecto San Luca, que también lo tenía Rodolfo Sánchez en la percusión y lo incluía a... Dios, la memoria de los hechos. Franco Luciani en la armónica, no me salía el nombre. Mirá. Qué bien. Que llegaron a grabar un disco que se grabó acá en la Salamanca, en la ciudad de La Plata, y que fue la última producción que Raúl llegó a hacer. Salió después de su fallecimiento, pero fue ahí muy poquito tiempo antes de que falleciera. Ya estaba terminado prácticamente ese disco. Y que también, bueno, ahí daba cuenta de algo. Me parece que con los años Carnota se fue yendo hacia sonidos un poco más acústicos, un poco menos jugados, podríamos decir, menos modernistas. Creo que son propios de la época también, ¿no? La utilización de ciertos teclados, sintetizadores y cosas que pasaban. Música más experimental, ¿no? Y cosas que eran muy comunes en los 80 y en los 90, y luego con los años, cuando esa tecnología se fue incluso perfeccionando, se fueron tomando otras decisiones alrededor de ese tipo de instrumentos. Sí me parece que no es algo menor pensar que por mucho menos algún tradicionalista te podía llegar a crucificar por hacer estas cosas. Y algo que pasa además es que en sus composiciones, la obra propiamente dicha, interpretada por quien fuera,
es donde mejor se puede ver la raíz que él mantiene, la raíz que él sostiene. Si bien hay mucha novedad en la armonía o en alguna melodía cuando canta sus propias obras, los gatos, las vidalas, las zambas son muy tradicionales, las chacareras también, no todas, pero básicamente lo son, en el sentido de que se escucha el folclore mismo dentro de esas grabaciones. Y se escucha, qué sé yo, también por toda la cantidad de interpretaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y que lo han tomado muchos autores que sí son más tradicionales. Ya, a mí me parece que no es tan moderno como podría decirse por ahí de otros músicos, porque yo hablaba hoy al comienzo del Mono Villegas. Él lo conoció al Mono Villegas cuando tenía 25 años y el Mono ya tenía muchos años de carrera. Y Villegas era un tipo que venía del jazz, que era pianista, tocaba jazz y no lo quería nadie musicalmente hablando al Mono Villegas. Los clásicos lo corrían por un lado, los jazzeros lo corrían por otro, los folcloristas también lo corrían por otro lugar. A nadie le conformaba lo que hacía, porque el Mono Villegas entrecruzó mundos musicales a lo largo de toda su carrera, todo el tiempo. Sin embargo, me parece que gente como él es la que va sembrando pequeñas semillas que a lo largo del tiempo van a ir dejando otras huellas. Y en el Mono Villegas se puede llegar a escuchar algo de lo que iba a venir después en la obra de Raúl Carnotas. Al menos me parece en la concepción. Hay que recordar que alguna vez Raúl Carnota, hablando incluso sobre el Mono Villegas, decía que él en esos años, cuando tenía 25 años, le resultaba un embole, literal, el folclore de canto, guitarra y bombo, y que ese estatismo a él lo hacía pensar que no podía hacerse otra cosa dentro del género, y los cruces musicales que tuvo a lo largo de estos años de juventud le hicieron ver que eso no era necesariamente así, que se podían hacer muchas otras cosas, y él dice: me encontré con algo en donde todo estaba por hacerse, y donde siempre estuvo todo por hacerse y va a seguir estando por hacerse, porque el folclore nuestro es expresión también del tiempo y de las personas que lo hacen. Él decía que le gustaba no pensar tanto en el paisaje, sino en la persona, a la hora de hablar y de componer esta música que él hacía. Y esto me parece interesante porque tiene que ver un poco con la idea de territorialización en la música, que muchas veces la hemos hablado, y acá estamos partiendo también de una territorialización, pero desde otros costados por ahí. Me parece que pensar a la persona en relación con el paisaje es interesante cuando la persona habita un paisaje determinado. Y acá estamos hablando de algo similar, pero que en realidad viene por el lado inverso. Él no viene del paisaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Él no viene del paisaje y sin embargo va a ir él al paisaje, y de esa llegada a ese paisaje se va a nutrir para territorializar su música y su expresión musical. Entonces es el bicho de ciudad que termina en el campo, por decirlo groseramente, es el bicho de ciudad que termina en el campo aprendiendo y aprehendiendo esos sonidos y esas vivencias que están en la música popular. Ahora entiendo esa trayectoria. Y otra gente que también me parece digna de mencionar en este costado es, como ya dije, ¿no? Marcial y Teresa Parodi, y agregarlo a Ica Novo como cordobés y con una expresión bastante similar a la de Raúl Carnota, que me parece por ahí queda más separada de del canon folclórico, de la historia más canónica del folclore, y no se lo inscribe por ahí en esta misma línea. Y me parece que sí está en esta misma línea porque, bueno, Ica Novo también fue un digno representante de agarrar danzas folclóricas y desarmarlas un poquito. Y ahora lo que vamos a escuchar de Raúl Carnota es justamente una chacarera que se llama La Asimétrica,
y que da cuenta un poco de eso y me parece que también en la letra él explica. Yo me suelo aburrir tocando siempre igual, arranca diciendo esta chacarera que es la asimétrica, a la que le gusta agregar algún golpecito de más. Por eso. Yo me suelo aburrir tocando siempre igual y me largo a inventar chacareras con piques de mar. Algunos con razón les pueda disgustar mi estilo de tocar chacareras moviendo el compás. No sé si es muy actual o si es tradicional. Quien la pueda tocar que se arrime y comience a rasgar. ¡Ay, les va desde aquí! Chacarera sin red. No vaya a resbalar, la segunda se viene nomás. No sé qué opinará usted, don Serafín, que salgan a bailar para ver al mejor danzarín. No me hagan explicar el ritmo, no señor, yo solo sé tocar lo que me sale del corazón. Bien derechita y ser mi chacarera y sí, tal vez mañana alguno la toque y se acuerde de mí. Sincopada es mejor que cuadrada y sin sal. No vaya a resbalarla, sin red se termina nomás. Estamos en La Canción Quiere con el músico Leandro Echegaray. Así Y le es. pregunto, ¿siempre tuvo esta línea tan innovadora Raúl Carnota en sus composiciones? A nivel arreglo sí. A nivel arreglo sí. Lo que estábamos escuchando era una chacarera que tiene algún golpecito de más. Si la querés bailar De por ahí ahí el título. te trompezás, pero después, como decía, la virala, la zamba, la chacarera, los gatos, las milongas, las huellas de Carnota son géneros Claro. que la habita de esa manera tradicional también. Pero has elegido estos temas y el próximo con esta onda. Has hecho una selección muy a propósito de una línea más innovadora, que Tuve rompe un poco que- las estructuras tradicionales. de la Tuve música que popular. mostrar esa era la intención. el hecho de Raúl en
en estas cuestiones, porque como decía, son representativas de su carrera. Particularmente a mí en su sonido, lo que más me gusta y me ha interesado siempre es los discos que hay registrados en vivo. Solo los martes es uno de ellos. Reciclón, que es lo que acabamos de escuchar. Willy González era el bajista y Rodolfo Sánchez, ya mencionado, era el percusionista junto a Raúl Carnota. Ese disco Reciclón es un registro en vivo que se realizó de un proyecto musical que nació para una gira en Europa y quedó fuera de los discos de Raúl Carnota en ese momento, y bueno, y él decide hacer este recital. Y como obra de despedida, y de la cual ya habíamos escuchado la primera canción, que es Pecado de Juventud, que también es un doble registro en vivo. Había allí la presentación está en la trastienda con las distintas formaciones musicales que él tuvo a lo largo de su carrera en este solo recital, y en formato de audio. Eso en el último álbum se presentaba como un DVD, y en formato de audio como CD, el disco en vivo del año 2010, propiamente dicho, que le da nombre al álbum que se llama Runa, que en quechua significa hombre. Y desde ahí me parece que como puerta de entrada al entendimiento y conocimiento no solamente de la obra, sino de la forma de tocar y de interpretar, me parece que es la mejor, el disco Runa, porque encontrás estas dos vertientes, y encontrás a Raúl Carnota ya me parece lo suficientemente maduro como para ser un excelente intérprete. También le tengo un particular cariño porque es la época que yo viví de Raúl Carnota. Claro. Yo lo conocí en el año 2006, 2005, acá en la ciudad de La Plata, y lo vi hasta su fallecimiento. Y en aquellos años era muy común que Carnota se presentara ya sea con su trío, ya sea con San Luca, o solo con su guitarra acá en la Peña de la Salamanca. Y es lo que a mí más, como digo, es lo que por ahí a mí más me resuena. Los discos en estudio de la década del 80 y la década del 90 tienen la particularidad de tener un sonido muy propio de la época, que a mí nunca me gustó, no solamente en Carnota, sino en todos. Comparte. Y a veces se me hace más pesado por ahí de poner al aire. Por eso elegí las versiones que elegí. Nos vamos por hoy y recordando a Carnota con la última canción, que se llama Eran las 3 de la tarde, y allí Carnota cuenta la historia en una vidala del fusilamiento de Manuel Dorrego. Bien. Bien no, está mal que lo hayan fusilado. Bien que haya dedicado una canción porque sabemos, y siempre lo decimos, que a través de la música podemos llegar a conocer nuestra historia. Y llegado ya al primer tramo de Pueblos y Caminantes, nos vamos a la pausa acostumbrada con la columna La Canción Quiere. Así es. Nos vamos entonces escuchándolo a Carnota solo con su guitarra, y al que no le gusta, se joda. Eran las 3 de la tarde cuando el coronel hablaba. Tengo las piernas bien firmes y tengo bien firme el alma. Eran las 3 de la tarde y al pelotón enfrentaba. Eran las 3 de la tarde y al pelotón enfrentaba.
que no derramen más sangre, Vidalita, el odio cruel y su espada. Que nadie venga a decirnos dónde comienza la pena, dónde nace la desgracia, dónde muere la inocencia desde las 3 de la tarde. En que Dorrego callaba, las 3 de la tarde se oyen, Vidalita, en el reloj de la patria. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.